Hola, hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive. Hoy vamos a cumplir un compromiso de una deuda que adquirimos en el programa anterior con los artistas de la plástica y vamos a tratar específicamente cómo se le pone precio a una obra. Y aparte de eso, también vamos a dar algunos consejos de cómo regatear el precio en el momento de que algún comprador se interesa en esa obra. Así que si le interesa el tema y quiere saber cómo se le pone precio a una obra y además de eso quiere conocer algunos consejos de cómo regatear el precio de esa obra en el momento de que algún comprador se interese en su trabajo, pues nada, vea nuestro programa que aquí se lo vamos a explicar con mucho gusto. Vamos a empezar por una máxima que existe dentro del arte y que es importante conocer a la hora de ponerle precio a las obras de los artistas nacionales específicamente o de los artistas del tercer mundo o de países subdesarrollados. Hay una máxima dentro de las artes plásticas que dice que la obra vale tanto como vale el país. ¿Qué significa esto? Esto significa que un artista de un país desarrollado, sus obras siempre van a ser más valoradas que un país, que un artista, perdón, de un país subdesarrollado. Independientemente de que dentro de los países subdesarrollados aparecen cada cierto tiempo grandes figuras que son cotizadas al máximo nivel internacional, pero en sentido general, las obras de artistas de países pobres o países subdesarrollados tienden a comprarse por un menor precio que una obra de un artista de un país desarrollado. A ver, pongo un ejemplo para que se entienda. Un artista recién graduado de un país desarrollado y un artista recién graduado de un país subdesarrollado o pobre. Los dos son artistas jóvenes y los dos son artistas recién graduados. Pero el artista joven y recién graduado perteneciente al primer mundo o a un país desarrollado con un alto nivel de poder adquisitivo, sus obras siempre, aunque sea una temática similar a la del artista del país subdesarrollado, sus obras siempre van a valer un poco más y se van a cotizar a un precio mayor que las del artista también joven y recién graduado de un país pobre. Eso quiero que se entienda bien porque eso afecta el precio a nivel nacional, es decir, a los artistas nacionales nuestros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otro tema que afecta el precio y el prestigio de los artistas nacionales es que hay algunos artistas que tienden a mentir en cuanto a la técnica utilizada en alguna de sus obras. ¿Por qué hacen esto? Porque está probado en el tiempo que lo que más ha perdurado ha sido el óleo sobre lienzo, e incluso es lo que más buscan determinados compradores, que sea óleo sobre lienzo, aunque bueno, hay otras técnicas, pero el óleo sobre lienzo es, dentro de las técnicas, es uno de los más cotizados, más allá de la calidad artística de la obra. Y entonces, en ese afán de lograr una venta, tienden a decir que su obra es óleo sobre lienzo, cuando en realidad puede ser acrílico sobre lienzo o técnica mixta sobre lienzo o incluso puede ser sobre tela y no sobre lienzo. Aunque bueno, ya esa parte es más difícil porque un comprador con cierto nivel de experiencia sabe diferenciar entre la tela y el lienzo normalmente. Pero es más difícil diferenciar entre un acrílico o una técnica mixta y propiamente un óleo.
Entonces, nuestra recomendación es que no haga eso. Una, usted como artista pierde prestigio. Y en segundo lugar, hace que otros artistas nacionales también pierdan ese prestigio. Y en un final, el comprador se interesó en su obra, no en la técnica con que usted la hizo. ¿Por qué digo esto? Porque al comprador, si su obra le gustó, le da lo mismo que sea óleo sobre lienzo. Si es óleo sobre lienzo, felicidades. Pero si no es óleo sobre lienzo, a él le da igual. Si es acrílico sobre lienzo, le da igual. Si es técnica mixta sobre lienzo, le da igual. Y si incluso es cualquiera de esas técnicas sobre tela y no sobre lienzo, también le da igual. ¿Cuál es el problema en decir la técnica real? Solamente es para si en un momento determinado se necesita restaurar la obra. Porque si usted dice que es óleo sobre lienzo y esa obra debe ser restaurada por determinada, por algún daño, un ejemplo, ya eso se convierte en un problema. Porque la forma de restauración del óleo sobre lienzo es diferente a la forma de restauración de un acrílico sobre lienzo. Y una técnica mixta es una forma de restauración mucho más diferente a lo que es un acrílico sobre lienzo solo y así. Entonces, el mentir en la técnica no le hace vender más o vender menos, sino que por el contrario pierde el prestigio. Porque el hombre, perdón, el comprador se interesa en su obra, sin importar qué técnica usted haya utilizado. Solo le interesa la técnica si en un momento determinado a futuro hay que hacer la restauración de esa obra. Por lo tanto, es absurdo mentir sobre eso. Y es algo que desgraciadamente sabemos que algunos artistas hacen por aquel deseo de vender, ¿no? Y por supuesto, con esa venta, poder mantenerse y poder seguir trabajando en lo que le apasiona, que es la pintura como tal. Entonces, pero no vale la pena. Al final pierde más mintiendo que diciendo la verdad. El otro problema que afecta mucho las ventas nacionales también. A ver, estoy hablando de artistas jóvenes, de artistas poco conocidos, etcétera. No estoy hablando de artistas de primera línea nacionales que son conocidos en el mundo entero y que trabajan con los mejores materiales porque su mismo nivel les permite la compra de materiales. Estoy hablando del artista recién graduado, del artista que aunque no sea recién graduado, aún es desconocido, aunque lleve 10, 12, 15 años pintando. Entonces, otro tema que afecta también a las ventas nacionales es que no siempre se cuenta con los mejores materiales para trabajar las obras como tal. Y todo eso a la larga influye sobre el precio. Entonces, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque esto hay que tenerlo claro a la hora de ponerle un precio a su obra. Y entonces un precio que sea razonable, ¿no? Lo más razonable posible. Sé que todo el mundo necesita ganar, sé que todo el mundo necesita ganar la mayor cantidad posible, pero también sabemos que un artista normalmente vende una obra y quizás en ese año no venda otra. Y entonces a veces ese desespero por tratar de lograr ciertas metas y por tratar de a lo mejor reunir para materiales o para otras cosas de la propia vida cotidiana lleva a crear precios fuera de cualquier realidad y eso lo único que hace es estancar la obra. Incluso aunque sea muy buena artísticamente, eso lo que hace es estancar la obra realmente. Y al final ni gana un poco ni gana nada porque no la logra vender. Entonces son cosas, aunque esto no es un tema propio de los artistas nacionales, esto es un tema internacional. En estos momentos, que es también importante tener en cuenta
muchos artistas recién graduados, incluso artistas completamente aficionados que logran montar determinadas exposiciones en ciertas galerías, no de renombre, pero bueno, ciertas galerías que al final uno llega a esa información y puede ver las obras, eso, muchas veces obras horrorosas, eh, ponen unos precios de 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 dólares, que eso para nada, ni en ese mundo, con ese poder adquisitivo la venden. Entonces, a la larga, otros artistas que se fijan en esos precios, lo que hace es distorsionarle la realidad con respecto a la comercialización. Porque si usted por alguna casualidad pudo ver esas obras y esos precios, lo primero es que dice, pero si eso tan feo, tan horroroso, tan mal hecho, tiene ese precio, entonces, ¿cuál es el precio de mi obra? No, digo, puedo vender en 10.000, 12.000. Y entonces, al final cae en un ciclo de precios absurdos que no tienen nada que ver con la realidad, porque la inmensa mayoría de esas obras que se exponen en determinadas galerías afuera con esos precios, vuelvo y repito, de artistas incluso completamente aficionados, no se venden. Eso no se vende. Eso simplemente es una distorsión de los precios reales en un momento determinado. Y eso hay que tenerlo bien claro porque al final lo que se quiere es crecer, y para crecer se necesita vender e incluso para lograr cierto reconocimiento se necesita vender. Y entonces es importante entender eso, no fijarse en que si yo hago paisaje y vi un paisaje muy mal hecho o incluso, como dije ahorita, horroroso, pero se está vendiendo en 6.000, 8.000 dólares, ¿no? El mío puede valer 10.000 o 12.000. Eso no, eso es una distorsión de la realidad y que no conduce a nada. Ante todo, el artista debe ser lo más comedido posible, a pesar de las necesidades que pasa, a pesar de lo difícil que es abrirse camino dentro de las artes plásticas, a pesar de lo difícil que es hacerse un nombre, un reconocimiento, pero debe ser comedido. Hoy en día, debido a toda esta especulación que hay en las artes plásticas, se ha llegado a un mundo de locos. No, bueno, no propiamente un mundo de locos, pero sí unos precios de locos que al final está afectando a todos los artistas, vivas en el primer mundo o vivas en el tercer mundo, ¿entiendes? Entonces hay que ser muy, muy medido en eso. Y cuando demos cómo se confecciona el precio, ustedes se van a dar cuenta que no tienen nada que ver con, con esos precios así astronómicos y descabellados. Entonces, bueno, ya entrando sobre los temas, ya sobre el precio, es bueno decir que cada artista debe crear por cada obra tres precios. El precio mínimo, un precio medio y un precio máximo. ¿Cuál es el precio mínimo? El precio mínimo, que es el que le vamos a enseñar, que es una elaboración de precio internacional, no es que nosotros lo inventamos ni nada de eso, no. Así elaboran sus precios todos los artistas, sobre todo jóvenes o pocos conocidos y eso. Es un estándar internacional. Ese precio mínimo, por regla general, es el precio en que casi siempre se vende la obra. Y eso hay que tenerlo claro también. Porque ahí se incluye un promedio de gasto de materiales más eh, el tiempo invertido por el artista en la elaboración de esa obra. Ese es el precio mínimo. Ahora, como al final no hay un parámetro fijo o algo por qué guiarse esquemático, estricto, que diga que es que una obra tal no puede pasar de los 300 dólares,
o que una obra de Mascual no puede pasar de los $100, como no existe ese parámetro visual, es por eso que uno puede crear un precio medio y un precio máximo. Que el precio medio es como una noción, es decir, si uno no puede llegar al precio máximo, saber que está en el regateo dentro del precio medio, que todavía es una buena ganancia, aunque el precio mínimo, vuelvo y repito, es ganancia, porque incluye, además de un promedio del gasto de materiales, incluye el tiempo invertido por el artista en esa elaboración, en esa elaboración, es decir, las horas que trabajó en esa obra para crear esa obra. Pero bueno, volviendo a los tres precios, tener un precio máximo, un precio medio más el precio mínimo da una noción de por dónde se puede regatear el precio y hasta dónde uno puede tratar de probar fuerza a ver si a ese precio, que sería el máximo, lo puede vender o incluso en medio. A los artistas que ya tienen cierta experiencia prescinden de ese precio medio porque no, a ver, realmente ese precio medio no aporta gran cosa. Es simplemente para aquellas personas que no tienen práctica, que tengan como un punto de referencia, ¿no? Pero los que utilizan los dos precios, que es el precio mínimo, que es, vuelvo y repito para que se entienda, que es el precio por el que casi siempre termina vendiéndose la obra, y con el precio máximo, todo lo que esté en ese rango es ganancia. Porque, vuelvo y repito otra vez más, ese precio mínimo es ganancia también. Y entonces hay artistas que prescinden del precio medio y lo que hacen es poner un precio máximo. Que también hay que decir, y que voy a utilizar los tres precios porque al final esto es para que todos los artistas entiendan cómo es el proceso. Hay que decir que los tres precios deben ser relacionados. No debe haber grandes diferencias entre un precio y otro, porque eso no tiene nada de lógico. Un ejemplo, si el precio mínimo es $200, no, el precio medio puede ser $300 o $400 y el precio máximo $500, $600. No tiene ninguna razón de ser y es completamente ilógico que el precio mínimo sea $200, que usted le ponga un precio medio de $600 y un precio máximo de $1,200. Eso es completamente absurdo. Es decir, hay que ser muy comedido en cuanto a eso. Porque lo único que se busca con estos tres precios es tratar de luchar un precio lo más alto posible a la hora de regatear un precio de venta de esa obra. Eso hay que tenerlo bien claro. Y lo otro que uno se debe hacer la pregunta como artista muy sincera en el momento de elaborar el precio máximo, sobre todo, es cuánto usted estaría dispuesto a pagar por su obra si usted no fuera el creador de la misma, ¿no? Usted debe suponer que usted tiene un poder adquisitivo como para comprar obras de arte. Y entonces, en función de eso, ser muy sincero y saber hasta cuánto usted estaría dispuesto a pagar por una de esas obras si usted no fuera el creador. Eso también da una noción de raciocinio, de lógica, de un precio real, lo más real posible, aunque sea hacia lo máximo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y dentro de esto, bueno, usted como artista sabe que hay obras y obras.
usted tiene obras que hizo a lo mejor en su época de estudiante. Tiene otras obras que a lo mejor hizo un poco menos inspirado o que no le quedaron como a usted le hubiera gustado que hubiera quedado. Y tiene obras que quizás sean dos, tres o una, que usted está muy contento con el trabajo que hizo y considera que es una gran obra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a la hora de poner los tres precios, y vuelvo y repito, estoy hablando de los tres precios porque al final esto es principalmente para artistas jóvenes que empiezan ahora o artistas que no conocen este tipo de procedimientos. Porque vuelvo y repito una vez más, hay artistas con un poco más de experiencia que prescinden de ese precio intermedio. Pero bueno, en función de que sea más comprensible la explicación, mantenemos ese precio medio. Entonces, volviendo, si usted tiene esas obras y vamos a suponer que todas esas obras, su precio mínimo es $200, ¿verdad? Y a su mejor obra, es decir, las dos o tres obras donde usted quedó muy contento, donde usted considera que son obras con artísticamente muy bien creadas, que está orgulloso de eso, vamos a suponer que usted dice, bueno, si el precio mínimo es $200, yo puedo poner un precio mínimo de $400 y un precio máximo de $600, ¿verdad? Eso no quiere decir que las otras obras, esas que usted pintó y no le quedaron muy bien a su gusto, o las que usted hizo cuando era estudiante, también tengan un precio máximo de $600. Eso es completamente ilógico. Entonces hay que ser muy realista en cuanto a esos precios. ¿Por qué? El nivel artístico de unas y de otras dista bastante y hay que estar bien claro en eso. Es decir, las obras que sí uno está consciente que quedaron bien, que le gustaron, e incluso son ese tipo de obras de la cual uno no se quiere desprender, ¿no? Los artistas por lo general de esas obras les cogen un cariño tremendo porque están muy satisfechos con esa obra, a pesar de que en sentido general en las artes el creador nunca está satisfecho con nada. Pero bueno, ese tipo de obras sí se le puede poner esos precios, pero eso no quiere decir que sea el precio máximo de todas las obras que usted haya hecho. Entonces hay que estar bien claro en que existe obra y obra. Y hay un tipo de obra muy específico que se llama o se denomina, ¿no? Se le denomina la obra de un solo comprador. ¿Cuál es la obra de un solo comprador? Bueno, la obra de un solo comprador es aquella obra de que usted está consciente de que no es su mejor obra o que no son sus mejores obras. Y son obras que comercialmente les va a costar mucha dificultad, mucho trabajo lograr una venta con ellas. Es por eso que se llaman obras de un solo comprador. Entonces, con estas obras de un solo comprador, no hay que hacer ningún tipo de cálculo de tres precios, ni de precio máximo, ni nada. Simplemente saber cuál es su precio mínimo, que vuelvo y repito una vez más para que se entienda bien, que por regla general ese precio mínimo es el precio en que casi siempre se vende la obra. Tener esa noción de cuál es su precio mínimo y ya. Y si alguien viene y le hace una oferta por ese precio mínimo, felicidades. Usted ha tenido un gran logro con esa obra. Pero si le hace un precio por debajo de ese precio mínimo, un ejemplo, su precio mínimo de la obra es $200 y le están ofreciendo 100, le están ofreciendo 80, le están ofreciendo 60, véndala.
Véndala, no regatee, no mire, no se ponga a pensar, no haga nada de eso, véndala y ya. Porque esa obra que se denominan de un solo comprador, por regla general, tienen un solo comprador. Y si usted pierde la oportunidad de vendérsela a esa persona, no la va a vender nunca más. Al final esa obra se va a quedar con usted por los siglos de los siglos. Por eso es que se denominan obras de un solo comprador. Son obras que realmente no llaman la atención en sentido general a otras personas que compran arte, pero siempre hay una persona que por alguna razón le llama la atención, ya sea por un tema específico muy relacionado con, con la persona. A nosotros se nos dio un caso que era un tema no de homosexualidad como tal, pero bueno, el artista, si él me está viendo, él sabe de quién estoy hablando. Al artista le hicieron un encargo, una persona homosexual le hizo un encargo de una obra. Él la trabajó en función de lo que esa persona quería, porque esa persona la quería para decorar su cuarto. Pero bueno, desgraciadamente esa persona que le hizo el encargo falleció y él se quedó con esa obra. Entonces esa obra tiene ciertos atributos masculinos exagerados y esas cosas. Y no es una obra que, que despierte el interés general. Y entonces eh, esa es una obra de un solo comprador. ¿Qué puede ser que otra persona con una misma inclinación homosexual le llame la atención? Ese es el momento para aprovechar y venderla sin pensar, porque no es una obra llamativa, no es una obra interesante, no es una obra con un acabado artístico eh, de valor, etcétera, etcétera. Y entonces ese tipo de obra es las conocidas obras como obras de un solo comprador. Y usted tiene que estar muy claro en cuáles son esos tipos de obras. Y ya le digo, la oferta que le hagan. Aunque el precio mínimo sea 200 y se le estén ofreciendo 50, 60 dólares, 80, véndela. No se preocupe por eso, no regatee, no trate de adquirir, de lograr un precio mayor. No, no, porque si no cierra ese trato, si no vende esa obra a ese precio, no la va a vender jamás. Y es algo que tienen que tener claro. Bueno, si hasta este momento le ha llamado la atención el tema que estamos desarrollando, lo ve útil, lo ve práctico, por favor, denos un like a nuestro canal y suscríbase a él. Así nos ayuda a nosotros a crecer y a poder traerle otros temas de su interés en un futuro. Que por cierto, pueden dejarnos en nuestro chat, es decir, en los comentarios, algunos temas que le interese conocer y nosotros con mucho gusto los investigaremos y crearemos programas en un momento determinado con ese tema que a usted le interesa. Así que no tenga ninguna pena de en nuestros chats, es decir, nuestros mensajes, poner algún tema que le interese que nosotros investiguemos y tratemos aquí, como estamos tratando hoy el tema de cómo ponerle precio y algunos consejos de cómo regatear eh, en el momento de que un comprador X se interese en una de sus obras. Bueno, vamos a pasar al tema de cómo regatear. El tema de cómo regatear es un tema bastante complejo, es un tema de práctica, es un tema, no es simplemente conocerlo y ya, hay que practicarlo, hay que entenderlo, pero bueno, vamos a darle lo que es la base de la forma de regatear. Si hay alguien que se interese en una obra suya y le pregunta su precio, usted debe dar el precio mayor. ¿Por qué usted debe dar el precio mayor? Porque aunque
aunque puede ser diferente, ¿no? Porque hay personas que muchas veces ofrecen por una obra, es decir, me refiero al comprador, solamente hasta dónde pueden llegar, es decir, no, realmente no tienen más dinero para subir de ese precio. Las personas que están acostumbrados, déjenme acomodarme aquí, perdón, las personas que sí están acostumbradas a comprar tienden a ofrecer el precio mínimo, sabiendo que pueden pagar un poco más de ese precio, tienden a ofrecer el precio mínimo. Es por eso que usted, si alguien le pregunta por el precio en una hora, debe dar a conocer su precio máximo. Que vuelvo y repito, y yo vuelvo y repito muchas cosas, pero es para que se entienda bien y se interiorice. Un precio máximo realista, un precio máximo objetivo, no el precio máximo que usted se le ocurra sacado de la manga, debajo del brazo, no, precio máximo realista, ¿no? Entonces usted da su precio máximo. Esa persona, si ha comprado otras veces, está adaptado a lo que es regateo, le va a hacer una oferta casi siempre por lo menos que estaría dispuesto a pagar. Es decir, por lo mínimo que le gustaría, mejor dicho, pagar por esa obra. Y entonces ahí usted debe buscar el término medio y no quedarse con esa oferta que le está haciendo esa persona. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer, para hacerlo fácil, para hacerlo comprensivo, que el costo de la obra, es decir, su precio mínimo, fueron $100, ¿verdad? Y para usted es una gran obra. Voy a poner un precio alto, hasta cierto punto exagerado, pero bueno, es para que se tenga una fácil comprensión de cómo funciona esto. Un ejemplo, usted le dio un precio máximo de $1,000 y él se lo llevó a, a los 100, que es su precio mínimo, ¿no? Usted tiene que ir al precio medio, que son 500. Y a partir de ese precio medio, entre el mínimo que él dio y el máximo que usted puso, empezar a hacer la negociación. Un poco hacia arriba o un poco hacia abajo. Pero por ahí. Si desgraciadamente tiene que acercarse hacia el precio mínimo, bueno, de todas maneras, como ya dijimos, va a obtener una ganancia. Ese precio mínimo es el precio que por regla general se vende la obra casi siempre. Vuelvo y lo repito para que se entienda bien, para que comprendan bien lo que significa ese precio mínimo. Entonces, si se acerca ese precio mínimo, siempre que esté en ese precio mínimo o algo por encima, va a ser ganancia. Y si está por encima del precio medio hacia el precio máximo, es muy buena ganancia realmente. Así que ahí en lo que es el intermedio entre su precio máximo y el precio mínimo que le ofreció, es donde se debe forzar la compra. Y ese es un principio de, de lo que es ese tipo de negociación, es decir, ese tipo de puja o el regateo, que es como se le conoce también. No tenga miedo en dar el precio máximo, no tenga miedo en no aceptar el precio mínimo. Si usted considera que eso no es una obra de un solo comprador y esa persona no le da un precio que usted considera que sea justo, ya vendrá otra persona que le ofrecerá quizás un precio mucho mejor que el de esa persona. Así que eso no hay por qué sentirse decepcionado o triste por no haber logrado un trato de ese tipo. Si usted considera que la obra vale, debe luchar todo lo posible por lograr
el precio más justo o más alto dentro de ese precio mínimo. Pero bueno, como bien ya dije, estos son cosas que hay que practicar. No es simplemente con una sencilla explicación y ya. Esto hay que practicarlo. Hay compradores y compradores. Hay compradores que, como les dije, solo tienen lo que están ofreciendo. No, para ellos ese no es su precio más bajo que pueden pagar, ¿no? Eh, es con lo que cuentan o hasta donde pueden llegar para comprar esa obra. Y hay otros tipos de compradores que son muy inteligentes en cuanto al regateo y en cuanto a ese tipo de presión y esa puja y tratan de bajar lo máximo el precio de una obra. Y un ejemplo, aunque tengan los $500 para pagarla, e incluso estén conscientes de que la obra puede valer esos $500, van a hacer lo posible por llevarlo a 300, por llevarlo a 200, por llevarlo a 100. Son gente que dominan esos mecanismos y es por eso que el artista debe también practicar esos mecanismos, aunque en las primeras veces usted pierda o en los primeros regateos usted no logre entender cómo funciona, pero eso es algo que se debe practicar, porque eso es algo común en este mundo y es algo común internacionalmente. Donde casi nunca se ve el regateo es aquí a nivel nacional, pero es algo que debe aprender y algo que debe practicar. Y las bases son esas. Siempre dar el precio máximo. Y por regla general, el comprador va a tratar de dar de oferta un precio mínimo. Y usted tiene que llegar al precio medio entre el máximo suyo y el mínimo de ese comprador. Y en ese precio medio, entre los dos precios que se ofrecieron, tratar de luchar para subirlo lo más posible o para no bajarlo tanto. Eso es algo que yo recomiendo que se practique porque es muy práctico y da muchas ventajas, sobre todo para el creador. Bueno, en el tema de los precios también hay que entender, ya hablé de todo lo que afecta el precio de las obras a nivel nacional, como que se utiliza la mentira, como que, es decir, la mentira en el sentido de cómo se elaboró la obra, cómo se creó en cuanto a la técnica, de que se valora mucho más el arte de los artistas de países desarrollados que de los países pobres, de que no siempre se trabaja con los mejores materiales de calidad. Todo eso afecta los precios nacionales. Pero hay otra cosa también que afecta a los precios y es que usted se encuentra en un mundo, es decir, los artistas plásticos se encuentran en un mundo donde la oferta es exageradamente mayor a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cientos de miles de artistas en todo el mundo tratando de vender sus obras frente a un reducido, digo reducido en comparación con la cantidad de artistas que hay tratando de vender sus obras. Por eso es que digo contra un reducido grupo de compradores. Es decir, la oferta aquí siempre va a ser excesivamente mayor a la demanda. Entonces, poner precios astronómicos que no sean lógicos, que no sean prácticos, que no sean objetivos, que no sean acorde a todo esto que hemos ido hablando, lo único que va a hacer es que su obra no la venda. Y el no vender su obra, eso implica no darse a conocer. Eso implica no poder crecer como artista, porque hay costos que uno tiene que garantizar para poder seguir creando como artista, para poder seguir haciendo lo que le gusta. Entonces, por eso que nosotros decimos
que hay que ser muy objetivo a la hora de poner los precios y muy realista. Cualquiera quisiera vender 2 obras en $6,000 cada una, pero eso no para nada es objetivo ni es realista. Porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta. A ver, en el caso de los artistas poco conocidos o los artistas jóvenes y emergentes, eh, la obra que usted crea no tiene realmente ningún valor hasta que no se vende por primera vez. Es triste, es duro, pero funciona así. No, esto no se cumple, por supuesto, con aquellos artistas que son de ranking internacional, que han expuesto en grandes galerías, que han vendido obras a precios altos en subastas y esas cosas. No, para ellos eso no se cumple, pero para artistas jóvenes, eh, recién graduados, incluso el artista que no es recién graduado, pero que a pesar de llevar tiempo en esto, aún es hasta cierto punto desconocido. Esa obra que usted crea no tiene ningún valor hasta que no se logra la primera venta. Y cuando se logra la primera venta, su precio final está en el mercado, ya no es ni decisión suya. Su decisión es la primera venta. Ya después el mercado dirá si esa obra llega a precios astronómicos o simplemente nada, se mantiene en el precio inicial en la que fue vendida. Eso es una decisión del mercado y de todo un mundo que hay muchos artistas que no les gusta, que está en torno a los artistas y que son promotores, galeristas, eh, casas de subasta, etcétera, etcétera, que hay muchos artistas que dicen que son parásitos, pero que es un medio necesario también para la promoción y comercialización de las obras. Y entonces ese mercado es el que da el precio final de cualquier obra eh, que logre llegar a ese medio, ¿entiendes? Y así que eso ya sale hasta de su control. Por lo tanto, no vale la pena, como decimos aquí en Cuba, calentarse mucho el cerebro con eso. Simplemente usted lo que debe lograr es la primera venta. Y ya después lo que suceda con esas obras, eh, usted no tiene absolutamente ningún control sobre eso. Entonces, también existe, ¿no?, una falsa idea, incluido entre los artistas, que también afecta los precios. Perdón. Y es que existe la falsa idea de que lo caro es bueno y lo barato es malo. Y eso es bien alejado de la realidad. No por ser barato, la obra es mala, ni tampoco por tener un precio alto, la obra es buena. De hecho, ya les hablé de que se está viendo mucho en galerías, sobre todo del primer mundo, exposiciones de personas completamente aficionados, sin ninguna maestría, sin ninguna capacidad artística, que están poniendo precios astronómicos y todo eso desvirtúa la objetividad en el mundo de las artes plásticas. Y también dentro de esta falsa idea eh, ponen esos precios tan altos para eso, para caer en esa falsa idea de que lo caro es lo bueno y lo barato es lo malo. Y uno tiene que alejarse de esa idea también porque si no, no vende. Y ese no es el camino, ¿entiendes? Porque para tratar de demostrar que lo que yo hice es muy buena obra de arte, entonces le pongo un precio astronómico fuera de cualquier objetividad.
y eso al final lo que se revierte es en contra del artista porque la obra no se vende, por muy buena que sea. Entonces hay que también alejarse de esa falsa idea que desgraciadamente tiene arraigo internacionalmente, pero hay que alejarse también de esa falsa idea de que lo caro es lo bueno y lo barato es lo malo. Eso no conduce a nada a la hora de poner precio. Recuerde que usted lo que necesita es vender eh, por primera vez esa obra para poderse mantener como artista y para poder seguir creando. Entonces no, aunque la obra sea buena, aunque la obra tenga calidad, tiene que hacer un precio objetivo y realista. En cuanto a todo esto que le hemos hablado, bueno, que le he hablado, perdón, mejor dicho, de que cómo se cotiza un artista pobre comparado con un artista de un país desarrollado, el tema de los materiales, etcétera, 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 todas esas cosas. Y aquí realmente lo mejor es darse a conocer. Ese es el mejor camino para poder vender sus obras y para incluso en un momento determinado poderle ir subiendo los precios, que de hecho se recomienda, yo digo recomendamos porque es lo que hemos investigado y es lo que hemos conocido de diferentes fuentes que han tratado el tema, ¿no? Que se recomienda que cuando usted empieza a vender por primera vez, no, si, un ejemplo, si en una exposición logró vender 3 obras, ya entonces sus próximas obras en venta no duplique ni triplique el precio de esas primeras obras que vendió. Eso es algo que no se recomienda y que no, y que es hasta cierto punto contraproducente para el artista. Lo que se recomienda es ir subiendo los precios de forma gradual, porque de forma gradual y con precios todavía hasta cierto punto asequibles, usted va a vender más obras suyas, por ende va a tener más promoción y por ende se va a dar más a conocer. Porque, ¿qué pasa en este mundo? Salvo los compradores impulsivos, que cuando digo impulsivo no es que sean así, ¿no? Sino que pueden comprar por impulso, porque ven una obra que les llama la atención, que les gusta y la compren. Y por eso se llama impulsivo, porque es por impulso, ¿no? Pero por regla general se compra por currículum, no por impulso. Los coleccionistas verdaderos y los compradores más, ¿cómo decirle? Más fogueados, más conocedores, compran por currículum. Compran en función de quién es el artista, cuántas obras ha vendido, dónde ha expuesto, cuántas exposiciones tiene, esas cosas, ¿entiendes? Son muy pocos los casos que se dan de compra por impulso. Entonces, por eso, antes de elevar los precios, antes de hacer cosas que pueden ir en contra del propio desarrollo del artista, dése a conocer, participe en exposiciones, que a los artistas nacionales no les gusta mucho, en sentido general, participar en las exposiciones porque eh, lleva costos adicionales en situaciones económicas bien difíciles. Los bastidores cuestan, la transportación cuesta, incluso tienen que buscar hasta los hilos con que se cuelgan los cuadros, un montón de cosas, entonces los costos se disparan y muchas veces son reacios a participar en exposiciones. También el tema de los circuitos de galerías, que es conocido de que hay ciertas galerías que sí son de élite y si usted expone ahí va a tener una mucha mayor visibilidad, pero existen los circuitos de galerías periféricas donde ahí no entra nadie prácticamente. Y entonces
hay muchos artistas nuestros que son reacios a exponer por esas dos razones. Una, porque no pueden exponer en la galería de primera línea, y otra porque el simple hecho de hacer una exposición lleva costos adicionales que son difíciles de asumir para un artista. Pero el mejor camino es ese, es darse a conocer para que vaya creando un currículum, porque realmente los verdaderos compradores y los verdaderos coleccionistas de arte, los galeristas, incluso las casas de subasta, eso es lo que buscan, el currículo del artista. Así que ese es como la escalera por la cual un artista debe subir antes de pensar en los grandes precios de sus obras y cosas por el estilo. Bueno, algo que sí les va a gustar dentro de todos los problemas que hemos enumerado como país pobre y como artista de pocos recursos y esas cosas, hay una media que sí se acepta para todos los artistas de cualquier parte del mundo, de artistas jóvenes, recién graduados, o incluso aquellos artistas que no son tan jóvenes, pero que no han logrado un reconocimiento de su trabajo. Sí se acepta internacionalmente que la obra de estos artistas, ya sea, vuelvo y repito, artistas jóvenes recién graduados o artistas no ya tan jóvenes que no han logrado ciertos reconocimientos, sí se acepta, no importa si es de un país pobre o de un país del primer mundo, sí se acepta que pueden llegar a vender alguna de sus obras hasta un máximo de $2,000. Eso no es un precio irracional, eso es un precio real, es un precio objetivo y es un precio que están dispuestos a pagar los coleccionistas y los compradores de obras con mayor conocimiento. Así que tengan en cuenta que ese es un precio al cual se puede llegar, aunque usted sea un artista poco conocido o sea un artista joven. Eso es un precio alcanzable. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que todas sus obras valgan $2,000 o usted pueda pedir $2,000. Ya les expliqué que usted como artista está consciente de que ha creado obras y obras. Incluso ha creado obras que son esas llamadas de un solo comprador que carecen casi siempre de un valor artístico. Y tiene otras obras que sí usted está consciente de que tienen mucho mayor nivel artístico y son mucho más importantes y puede entonces incluso llegar a ese precio de $2,000. Pero bueno, dentro de tantas malas noticias, al menos tienen una buena noticia de que ese precio de $2,000 es objetivo, es real y usted puede vender alguna de sus obras a ese precio, no es un precio descabellado. Así que bueno, por lo menos es una buena noticia para los artistas. Y entonces ahora sí, ya vamos a dar cómo se conforma el precio de una obra. Bueno, llega un momento de lo que todos han esperado y es saber cómo es que se le pone el precio a las obras que hacen los artistas. Esto es un parámetro internacional que es muy usado y que dice que por cada hora trabajada en la obra equivale a $20. Es decir, si usted trabajó 10 horas en la obra, esa obra tiene un precio mínimo o un precio inicial de $200. Así es como se le pone el precio a las obras de arte de los artistas emergentes y de los artistas jóvenes o los artistas que no son tan jóvenes pero que no han logrado un reconocimiento
de su trabajo. Ese es el método por el cual se le pone precio a las obras, que como ya dijimos equivale a lo que es el precio mínimo del que hemos estado hablando sobre los tres precios, y que por regla general es el precio donde casi siempre es al que se vende la obra, ya que muchas veces es muy difícil venderla a un precio superior de ese precio mínimo. Pero nada, realmente así es como se hace. Por eso es que le hemos ido hablando de esos precios descomunales y fuera de de cualquier raciocinio eh, puramente especulativo, sin ninguna base ni nada de eso. Y es por eso que hemos hablado de esos precios exagerados. Así que ya sabe cómo es que se pone el precio de una obra. Son $20 por hora trabajada. Vuelvo y repito, si trabajó 10 horas en la obra, ese precio inicial o mínimo de esa hora son $200. Ese era el gran secreto que hemos guardado hasta el final. Esto es a partir de estudios que hicimos de diferentes fuentes para saber cómo era que se le podía poner precio a una obra y cuál era el margen de precios de diferentes tipos de artistas no de élite. Y entonces está ese rango de los $2.000 para artistas jóvenes o no tan jóvenes, pero hasta cierto punto desconocidos, y este precio de $20 por hora trabajada en la obra. Así que nada, ya conocen cuál es el secreto, ya conocen cómo es que se pone el precio, y háganos saber en sus comentarios qué le ha parecido el programa, si le ha sido útil, qué piensan de él, y nada, nos vemos en otro próximo programa de Aquí con Rive. Así que chao.